Bienvenidos sean todos a esta su casa de oración, Veracidad, Camino y Vida. Y para dar inicio con el Shabbat que hoy el Señor trajo para nosotros y en el cual nos convoca en esta solemnidad, antes de iniciar, estamos de camino a Yom Teruah. Faltan pocos días para que esa solemnidad nos alcance y son tiempos de preparación, son tiempos de prueba, son tiempos de reflexionar, son tiempos de hacer teshuvá. ¿Por qué? Porque el día del mensaje, el día del sonar el shofar se aproxima y el Padre nos convoca a su moedim, a su moed, a su tiempo especial, donde es de importancia para cada uno de nosotros conocer a profundidad lo que significa Yom Teruah, la importancia que tiene para cada uno en nuestras vidas, la riqueza que tiene y que encierra esa solemnidad, y también que anuncia la siguiente fiesta, el siguiente tiempo, el día grande y temible del Señor, el día de Yom Kippur, el día de afligir nuestras almas, el día en el que el Señor traerá juicio a la tierra para regresar o hacer regresar a todo aquel que se resiste a recibir ese regalo tan precioso que nos ha dado en Yeshua y que a veces por miedo, por dureza de corazón, no hemos alcanzado tan hermoso regalo. Y los que ya están gozando, o los que ya estamos gozando de ese regalo tan hermoso que ha dado el Padre a Yeshua, ¿qué estamos haciendo con ese regalo? Y lo que Él quiere que entendamos a través de su palabra para seguir creciendo, seguir madurando y no solamente reaccionar en emoción, en sentimiento, sino en convicción, en crecer, en madurar en nuestro corazón. Porque la emoción es fugaz, es pasajera, pero cuando entendemos el propósito de ese regalo que el Padre nos dio, de Yeshua, transforma nuestras vidas y es un cambio radical. Yeshua dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un texto que quizás es muy conocido, también muy comentado, muy repetido, pero poco entendido. Porque en el contexto en el que se está dando esa palabra, justo un verso antes, Yeshua le habla a Pedro diciéndole: apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo que Dios, sino lo de los hombres. Nosotros muchas veces reaccionamos de la misma manera que Pedro, en emoción. Él, estando ahí con Yeshua, cuando él les estaba hablando de lo que iba a acontecer con él, inmediatamente Pedro dijo: Señor, esto no te acontezca. Reaccionó en emoción. E inmediatamente Yeshua no fue que reprendiera a Pedro, sino a lo que estaba alimentando la mente en ese momento de Pedro: Satanás. Por eso Yeshua dijo que aquel que quiera ser su discípulo, que quiera seguirle, tiene que hacer tres cosas: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. ¿Pero a qué se refiere
con tomar la cruz. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, tomar la cruz es voltear a ver su sacrificio y eso es suficiente. Pero no se refiere a solamente observar, sino esto es algo más profundo. Cuando Yeshua estaba hablando sobre la cruz, Él estaba haciendo referencia a una señal, a una marca, a una firma, a un nombre, a un sello. Estaba haciendo referencia a una letra, la letra Tab, porque Él también dijo ser el Aleph y el Tab. Por lo tanto, todos aquellos que conocían de lo que Él estaba hablando, aún así no entendían. Y si ellos en ese momento que estaban con Él no entendían, imaginémonos nosotros que ni siquiera estamos familiarizados con una mente hebrea, con el contexto de la palabra en hebreo, la cultura, la historia, y pensamos lo primero que se nos viene a la mente, y con eso nos quedamos. Solamente en Yeshua tenemos salvación, solamente en su nombre seremos resguardados. Y con esto los quiero invitar a que me acompañen a ver el siguiente video, donde el Padre nos recuerda la importancia que tiene el nombre de Yeshua, el propósito que tiene, y que nosotros necesitamos creer en Él, pero no solamente observarlo, no solamente observar su sacrificio, sino ir más allá. Los discípulos, cuando fueron llamados por Yeshua, eran pescadores. Y cuando los llamó, precisamente estaban en su faena. Y les hizo el llamado. Y ellos, de inmediato, dice la Escritura, de inmediato, echaron su red, la dejaron y le siguieron. Nosotros, Él nos ha hecho el mismo llamado que a ellos. Y la red representa todo aquello que para nosotros es importante. Para ellos era todo la red, porque era la base de su sustento. Y lo dejaron. Hicieron al lado su sustento por seguir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que nosotros también apliquemos lo mismo que hicieron ellos y dejemos la red, lo que representa la red en cada uno de nosotros, en nuestra vida, y también de inmediato salgamos corriendo detrás de aquel que nos ha llamado, Yeshua, el Mesías. שמך לא נשכח, שמך ייזכר לדור ודור, שמך הקדוש, שמך היקר, לא נשכח מעמך, לעולם יעמוד, לא נשכח מעמך, לעולם יעמוד. השם ישוע, השם ישוע, בישראל, בירושלים, נזכיר
ישוע, השם ישוע, בישראל, בירושלים, נזכיר את שמך, ישוע. שמך לא נשכח, לא, לא, שמך על שפתנו לדור ודור. בשם הזה כולנו ניוושע, כן, ונכריז את שמך בכל עם ואומה, ונכריז את שמך בכל עם ואומה. השם ישוע, השם ישוע, בישראל, בירושלים, נזכיר את שמך,
שמך, נזכיר את שמך, נזכיר את שמך, כן נזכיר את שמך, נזכיר את שמך, Israel, Israel, todo aquel que es Israel, todo aquel que ha sido injertado en el olivo natural, es Israel. Todo aquel que está retornando a la raíz, a la vara del tronco de Isaí, Yeshua, es Israel. Todo aquel que está caminando, alineándose a la voluntad del Padre, en sus preceptos, en sus mandamientos, en sus estatutos, la Torá, es Israel, el que venciere. Eso significa Israel, el que venciere, el que contiende con Dios, el que vence junto con Él, el que está unido a Yahweh. Y solo en su nombre, en el nombre de Yeshua, solo en ese nombre podemos ser salvos, porque no ha sido dado otro nombre. Ese es el nombre que el Señor ha dado y sobre el cual está puesta la señal del pacto, la señal del sacrificio, la ofrenda mecida. Él es nuestra propiciación. Y es importante que veamos a profundidad lo que significa su nombre, el nombre de Yeshua, para que le demos la importancia que tiene. Si me acompañan, por favor, a Génesis 3, al verso 20 y 21. Pero antes, vamos a orar. Vamos a orar como hace unos momentos dijo mi hermano Marco, como una familia, como el remanente que el Señor está juntando, pero como una familia, no viéndonos de lejos, sino cercanos, por cuanto Él nos ha estado acercando a su presencia, y también entre nosotros debe haber esa cercanía que el Padre está enseñándonos a través de su palabra. Y quisiera invitar a orar aquí conmigo a mi hermana Tere, para que como familia, como hermanos, nos guíe el Padre en oración por su conducto, y podamos empezar con la palabra que el Señor trae para nosotros en este inicio de Shabbat. Hermana, si quisieras venir a... ¿Por qué no nos hacemos grupitos de 2 o 3 personas? Hacemos un círculo, nos tomamos de las manos y levantamos una oración todos, para que todos participemos. Como dice su palabra, que estamos unidos siempre en unidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos traemos alguna necesidad, o el que no, pues que levante la mano, que no tenga alguna necesidad, pero yo creo que todos tenemos alguna necesidad, así que conforme yo oro, ustedes también estén ahí orando, intercediendo por alguna petición, o solamente seguimos esta oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, Padre hermoso, Padre eterno, Yahweh precioso, te alabamos, gracias porque este día tú lo hiciste para reposar en ti, Señor. Es santa convocación que tú traes a tu pueblo, porque nosotros somos tu pueblo, Señor.
Gracias por este día de reposo, Señor, que estamos en un rato ya más de entrar en él, Señor, en este Shabbat, donde tú nos convocas, Señor, tú haces santa convocación a tu pueblo. Queremos ser obedientes, Dios, y por eso estamos aquí reunidos, Señor, en un mismo espíritu, Padre, pidiéndote, Señor, por este tiempo, por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Sabemos que, como tú dices en tu palabra, Señor, que tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en ti porque tú ya venciste al mundo, Dios. Y por eso nosotros, Señor, sabemos en quién descansamos. Gracias, gracias por este día de reposo que tú has traído a nuestras vidas, Señor, porque tú pones un alto, Señor, a nuestras vidas. Gracias porque podemos entrar, podemos preparar nuestro corazón, Dios, y decirte que te amamos, que te necesitamos. Señor, si no fuera por este día de reposo, Señor, seguiríamos en nuestros afanes, con nuestras preocupaciones, Señor, pero podemos sentir tu shalom en nuestras vidas, Dios. Gracias, gracias, porque tú eres el que trae la fortaleza, porque tú traes el gozo, Señor. Gracias, te amamos, Señor, y ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, esa palabra que tú has puesto, Señor, en la vida de Connie, Señor, para que esa palabra nos ministre, Señor. Primeramente te ministre a ti, Señor, y llene nuestras vidas y seamos obedientes, Señor, seamos obedientes a ti, Yahweh, Señor, y que cada día hagamos teshuvá, retornemos, Señor, retornemos a esas sendas antiguas, retornemos, Padre, a ese llamado. Señor, queremos ser Israel, queremos ser tu pueblo, amado Rey. Te damos gracias, Señor, y bendecimos este tiempo y lo ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Bendito sea su nombre. Qué hermoso que dice su palabra que cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor derrama bendiciones. Y hoy estamos aquí para recibir precisamente bendición, porque su palabra es bendición. Y ya estamos ahí en Génesis 3, verso 20 y 21. Dice: y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella llegó a ser madre de todo viviente. Entonces Yahweh Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Esto sucedió una vez que pecaron, que comieron del árbol que no deberían de haber comido, y el Señor había dictado sentencia, en lo que observamos el Shabbat pasado, había dictado sentencia sobre la simiente de la serpiente y sobre la simiente o descendencia de la mujer, donde Yeshua era el encomendado de aplastar la cabeza de la serpiente y con él toda su descendencia. Todos aquellos que hayamos sido injertados en su nombre, todos aquellos que estemos resguardados en su nombre, somos llamados hijos de Dios. Y ahí es donde el Padre nos quiere llevar, porque esa sentencia de pecado, ¿cómo saber si ya no está sobre nosotros? ¿Cómo saber si todavía esa condena sobre mi vida está vigente? Y durante la semana nos tocó estudiar la parashá de cuando salgas del pecado, cuando salgas de desobediencia, cuando salgas del sistema que gobierna al mundo entero, a las naciones, a los pobladores, cuando salgas del caos como viene en el Génesis 1:2. Pero ¿quién disipa el caos? El caos es disipado o es removido por la luz, y la luz es Yeshua. Por eso, acompáñenme por favor a Marcos, al capítulo 1 de Marcos, donde veremos
¿Qué es lo que el Padre quiere para nosotros entregarnos en esta tarde? Que como bien decía mi hermana, ya estamos iniciando a pocos minutos de iniciar el Shabbat. Y la palabra que trae para nosotros es de bendición porque nos va a aclarar el panorama, nos va a asentar las ideas y el propósito que tiene el Espíritu Santo, redarguir nuestras mentes, redarguir nuestros corazones y convencernos si estamos todavía en desobediencia. Bueno, nos va a convencer de ello. ¿Para qué? Para que salgamos de ahí. Si estamos en pecado, bueno, el Señor trae la palabra y a través de su palabra nos va a convencer de que estamos en pecado, de que no le estamos agradando y que por lo tanto todavía caminamos en tinieblas y andamos a tientas. Bueno, entonces el Padre lo hace para sacarnos de ahí. Dice Marcos capítulo 1, principio del Evangelio de Yeshua, el Mesías, como está escrito en el profeta Isaías: He aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, allanad sus sendas. Apareció Johanán, bautizando en el desierto y proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Dice que proclamaba el bautismo de arrepentimiento, para entonces poder recibir nosotros el perdón. Ese es el mensaje que proclamaba Juan, y Juan fungía como un shofar. El shofar tiene la misión o el propósito de comunicar no solamente o emitir un sonido, sino anunciar un mensaje. Hemos descendido a ese Jordán. Y no solamente estoy hablando de sumergirte en aguas, porque no está hablando de cualquier tipo de aguas, no está hablando de un baño ritual, sino está hablando de sumergirnos en ese mensaje que escuchamos. ¿Cuántos de nosotros hoy recordamos ese momento en el que escuchamos la primera vez el mensaje y realmente escuchamos el mensaje o escuchamos cualquier otro sonido? Porque pudo haber sido un sonido, mas no el toque del shofar, el mensaje correcto. Y es aquí donde el Padre nos va a llevar. Si hemos escuchado el mensaje correcto, entonces Él nos sumergió a ese mensaje, a esas aguas, y Él nos ha bautizado en fuego. Dice el verso 6, Juan estaba vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre, y proclamaba diciendo: después de mí viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que vino Yeshua desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, mientras subía del agua, vio los cielos rasgados y al Espíritu descendiendo sobre él como una paloma. Y ese símbolo de la paloma con el tiempo ha logrado posicionarse como una señal sin tener el conocimiento real de lo que significa. ¿Por qué?
encontramos que en la Iglesia Católica al Espíritu Santo lo ubican como una paloma, ¿sí? Pero también en el cristianismo. Pero realmente esa señal de la paloma, ¿qué significa? Porque el Padre dijo que Yeshua estaría por señal y todo lo que apuntara a Él tenía un propósito de enseñar un mensaje. Pero ¿cuál era ese mensaje? En el momento en que Él subía de las aguas y aparecía una paloma. En el capítulo 3 de Levítico nos habla de las ofrendas, y hay una ofrenda especial ahí, la ofrenda de paz, donde se ofrecía lo que es la paloma, porque habla de reconciliar, de paz, de shalom, de reconciliación. En ese momento que Yeshua estaba saliendo de las aguas y se ve la señal, la paloma, lo que simboliza es, este es el Cordero que viene a reconciliar a la humanidad con el Padre. No tanto el símbolo de la paloma, porque el Señor dijo, no te hagáis imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, de ningún ave, de ningún animal. Y sin embargo, se ha idealizado ese emblema, cuando solamente es una señal de lo que el Padre estaba mostrando con un acto en el Jordán, en el momento en que Yeshua sale del agua. Este es el príncipe de paz. Este es el que viene a reconciliarlos conmigo. Este es el que yo anuncié que tendría que aparecer. Dice en el verso 11, y vino una voz de los cielos, tú eres mi Hijo amado, en ti hallo complacencia. El propósito de ese símbolo era eso, mostrarnos que Él era la ofrenda de paz que traería shalom a cada uno de aquellos que serían llamados a esa reconciliación, porque es parte del mensaje que se estaba proclamando. Dice verso 12, enseguida el Espíritu lo impulsa al desierto. Después de ese acto, el Espíritu Santo impulsó, llevó con poder a Yeshua al desierto. Y nosotros, cuando viene la prueba, porque dice que fue para ser tentado, cuando nosotros vamos a estar o entrar en una prueba, hermanos, no debemos de temer, porque el Padre, de la misma manera como lo ejecutó con Yeshua, a través de su Espíritu, lo movió, lo preparó para llevarlo a esa prueba. Y nosotros, ahí tenemos ese ejemplo. Debemos voltear a la Escritura y ver que el mismo poder que reposó en Yeshua, que le capacitó para ser probado en el desierto, de la misma manera el Señor lo hace con nosotros. También nosotros somos impulsados por el Espíritu Santo, somos movidos por Él para ser probados. Dice, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, Yeshua fue a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Durante la semana que estuvimos estudiando la Parashá, el Padre nos está recordando una vez más los tiempos. Los tiempos son muy precisos y son muy importantes y nosotros debemos ponerle un cuidado muy especial para poder identificar cuando el Señor nos está hablando de esos tiempos, porque todas las escrituras, todos los capítulos que tiene la palabra del Señor, lo que compone la palabra del Señor, están sujetas a un orden,
a un tiempo específico y habla de una condición. Por lo tanto, aquí nosotros, al momento de que el Señor le está diciendo a Yeshua cuando debe de proclamar el Evangelio, él inmediatamente empezó su misión con el anuncio de el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y con esto, hermanos, tenemos que tener conciencia de que nosotros no podemos hacer que tu familia, que tu hermano, que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos cambien. Nuestro propósito o el propósito por el cual el Señor nos da el mensaje es fungir como un shofar, un pregonero de justicia que dé el comunicado, que dé el mensaje, y el Señor en su momento, Él, quien sabe el tiempo de cada uno de nosotros, de cada miembro de nuestra familia, Él es el único que sabe quién va a ser despertado, quién va a ser levantado del letargo, de la muerte, de la oscuridad, para salir de ahí y entrar a la luz. Aunque nosotros nos esmeremos y aunque estemos ahí una y otra vez insistiendo en que aquel familiar, aquella persona que yo quiero, que yo estimo mucho, entienda la palabra, no es nuestra obra, eso es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que esmerarnos en algo, en aprender la palabra del Señor y comunicar esa palabra. Eso sí es lo que nos toca a nosotros. Pero lo importante aquí es que obedezcamos el mandamiento de dejar las cosas que el Señor quiere que dejemos, como lo hizo con los discípulos, y vayamos detrás de Él para recibir ese mensaje que nos capacite a nosotros para también vertir esa palabra de bendición en los demás. Dice, pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una jabega en el mar porque eran pescadores. Yeshua les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron las redes, los siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en una barca, remendando las redes. Enseguida los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, los siguieron. Ahí menciona que no solamente dejaron las redes, sino también menciona 2 veces al Padre. Pero también vemos otra escritura donde Yeshua dice que aquel que no deja padre, madre, algún familiar, dice, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque a veces la misión que tiene la persona a la cual está llamando Yeshua no es la misma que quizás al de al lado. Entonces, ahí cada uno de nosotros, en lo personal, tiene que orar al Padre para saber cuál es el propósito por el cual ha sido llamado. La indicación ahí es dejarlo todo lo que en ese momento representa la red. Si para ti la red representa tu estabilidad, bueno, el Señor dice, deja tu estabilidad. Para que me sigas a mí, tienes que dejar tu estabilidad. Si la red representa tu trabajo y el Señor te está llamando como lo hizo con los pescadores, entonces el Señor te va a indicar en lo personal, deja tu trabajo para que me sigas. Pero el Señor es el que lo hace de una manera personal con cada uno, porque Él es el que sabe a qué te está llamando. Eso no quiere decir que todos vamos ahorita a dejarlo todo, si no es a lo que el Padre me está llamando. Pero sí cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de estar atento a lo que Yeshua está pidiendo y obedecerle en lo que nos está demandando. Verso 21.
Dice, y llegando a Cafarnaúm, y tan pronto llegaba el Shabbat, entraba en la sinagoga y enseñaba, y se asombraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, y gritaba, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Yeshua Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Yeshua le ordenó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, convulsionándolo y gritando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron y discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina autoritativa? Aún los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y enseguida la noticia respecto a él corrió por todas partes en la región circundante de Galilea. Habla de un espíritu inmundo, de un espíritu que daba alaridos, que gritaba, y la persona que lo tenía era convulsionada. Quizás nosotros, algunos, hemos estado junto a personas que sufren de epilepsia, de convulsiones, y lo hemos visto ya muy natural, porque así nos lo han enseñado. Es una enfermedad y estos ataques o estos episodios de convulsión son muy normales. Pero la palabra nos dice que era un espíritu inmundo que estaba dentro de una persona y daba alaridos. ¿Cuándo? Cuando Yeshua se acercó a la persona y el espíritu inmundo le reconoció. Hermanos, los demonios, si nosotros estamos en la obediencia del Señor y nos llega a suceder algo semejante como lo que ahí está escrito, los demonios van a detectar cuando tú eres realmente un hijo de Dios. Porque de la misma manera que reconocieron a Yeshua, también van a reconocer la presencia de Yeshua en tu vida. Hemos visto el pasaje o hemos leído o estudiado el pasaje donde también a Saulo le pasa lo mismo. En el capítulo, si no mal recuerdo, 19 del libro de los Hechos, donde él también, de esa misma manera, un caso semejante le tocó. Y los demonios que estaban allí en una persona reconocieron la presencia de Yeshua en Saulo y dijeron, conocemos a Yeshua, sabemos quién eres tú, ¿sí? Pero al que intentó aplicar lo mismo que estaba haciendo Saulo, aquel que vio ese poder que salía de Saulo, quiso hacer exactamente lo mismo que él, y los demonios le contestaron, a ti no te conocemos. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en una situación semejante, porque si no somos llamados para orar por personas que tienen este tipo de entidades, este tipo de espíritus inmundos, puede suceder lo mismo que le sucedió a este comerciante ambulante, que al ver el poder dijo, yo lo puedo hacer, y intentó hacerlo y le fue mal. Solamente en aquellos que está reposando el Espíritu del Señor y que tienen el don para discernir los espíritus, que es parte de la misión o del propósito del Señor en la vida de esas personas, es quienes están capacitados por Él mismo para ejecutar alguna escritura de todo lo que está aquí, para en ese momento vertir esa agua
¿sí? Es agua santa, es agua purificada, es agua limpia sobre aquella persona que tiene este espíritu inmundo. Dice, y saliendo de la sinagoga, fueron enseguida con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y la suegra de Simón yacía con fiebre, y enseguida le hablaban acerca de ella. Y se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Y la fiebre le dejó y lo servía. Ahora, aquí esta palabra de levantar es muy importante porque constantemente Yeshua la habla, constantemente es mencionada esa palabra en todas aquellas obras que estuvo ejecutando Yeshua. Y esta palabra de levantarse habla de salir del letargo, salir de la muerte, despertarse del sueño profundo y salir de oscuridad. Por lo tanto, nosotros cada vez que veamos esa palabra en los evangelios y veamos el contexto, está hablando de un nacimiento, de nacer de nuevo, de un despertar. Por eso Yeshua constantemente decía a los que le buscaban para recibir de él ese regalo que es la salvación, le decía él a ellos, levántate. Vemos el caso de la niña que murió, la niña de 12 años, y llega ante ella y le dice, levántate, ¿sí? Entonces le está diciendo, sal de tu letargo, sal de la oscuridad, despierta. También vemos al hombre que lo llevaron en un camastro y los dos que lo llevaban hicieron todo lo posible para alcanzar y dejarlo lo más cercano posible a Yeshua, porque había una gran multitud. E inmediatamente después, Yeshua quedó asombrado por lo que estaba viendo. Dijo, la fe de estos te ha salvado. Levántate, toma tu lecho. Entonces, constantemente que nosotros veamos esa palabra, ya ubiquémosla que está hablando de un nacer de nuevo, de un despertar, de salir del letargo. Y justo en esta parashá nos habla de eso, de salir, de cuando salgas. Dice, por la tarde, al ponerse el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba ante la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias, y echó fuera muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque estos lo reconocían. Está hablando del Shabbat. Está hablando cuando iniciaba el Shabbat, todo lo que se veía en el Shabbat y a la puesta del sol. Hoy estamos en ese día y nuestra hermana al principio, cuando el Señor la guiaba en oración, hablaba de eso, de alguna necesidad, quién está enfermo, porque el Señor lo que quiere es dar libertad, sacar del cautiverio a todos aquellos que están presos, sacar de la cárcel a todos aquellos que están desde ya hace tiempo en una condición de muerte, en una condición de oscuridad. Y el Padre en este momento nos trae esta palabra porque estamos en un tiempo de libertad. Está proclamando ese tiempo de libertad para todos nosotros. Pero ¿qué pide de nosotros el Señor? Solamente creer, que creamos en el anuncio, en la palabra, en aquello que estamos escuchando de Él, del mensaje. Que este mensaje que sale del corazón de Dios, de este mensaje que sale desde el trono del Señor, nos lo hace llegar. Envió a un vocero, al ángel del pacto, a Yeshua. Y este mensaje trae vida, trae redención. No solamente son milagros, no solamente son señales y prodigios que Él ejecutaba al azar, porque eso no es lo que Él vino a hacer.
Él mostraba este tipo de señales porque está escrito que este tipo de manifestaciones estarían sobre aquel que es el Hijo de Dios, al cual él mismo se llamó el Hijo del Hombre. Pero ¿y qué es esto del Hijo del Hombre? Hablábamos al inicio de la letra Taf, porque él dijo: yo soy el Aleph y la Taf. La Taf tiene la marca o la señal o el picto o el trazo de una cruz. Simplemente es una señal. Otro símbolo también que se corrompió, que se degradó, que lo tomaron como un sello personal, diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes ideologías, pero ¿qué es lo que realmente significa la cruz o la señal, la marca? La cruz, cuando el Señor dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, hermanos, se refiere a esto. Así como Él fue puesto como señal, fue la Taf. Se extendió los brazos para ser colgado en un madero. Fue puesto por señal. Así como Él, también nosotros tenemos que ser Taf. Tenemos que estar como señal. Tenemos que ser, Él estaba hablando del hombre. Si nosotros como hombres, como seres humanos, hacemos esa misma marca, esa misma señal, estoy recordando que el Padre me está diciendo: niégate a ti mismo. ¿Dónde es que cargó el Padre los pecados de la humanidad en Yeshua? ¿Dónde los cargó? Precisamente en la Taf. En esto que nosotros conocemos como cuerpo, son las pieles que habla Génesis 3. Esto es aquí donde cayó el pecado de la humanidad. Entonces también nosotros somos llamados a cargar y a ser Taf, caminando para poder ser discípulos de Yeshua. Para nosotros también alcanzar el brazo extendido, el poder del Creador que se reflejó en Yeshua también en nuestras vidas, para que nuestra vida sea transformada. Esa Taf nos habla de una elevación, de un crecimiento, de una ascensión. ¿Cuántos de nosotros queremos ser elevados a un estado diferente al que ahora tenemos? Ahora estamos en un estado corruptible, porque estamos en la carne, en esta piel que se degrada, que constantemente es nuestra peor enemiga, porque está luchando por que nosotros quedemos en el pozo. Pero hemos recibido el Aleph, el poder del Padre. Hemos recibido la cabeza de toro. Hemos recibido el poder de lo alto para vencer el Taf, la concupiscencia. Por eso Él dijo: yo soy el Aleph y la Taf. No solamente como el principio y el fin, no solamente como el principio y la restauración de todas las cosas, sino que Él mismo, que se puso por señal, nos está diciendo a nosotros que también como hombre, porque puesto que Él fue hombre, en el cual Yahweh mismo depositó su esencia en una vasija que iba a estar por señal. Así nosotros también somos llamados a actuar de la misma manera, a servir de la misma manera, a caminar de la misma manera que lo hizo Yeshua. Hermanos, preparémonos para Yom Teruah y el mensaje que tiene el Padre para nosotros antes de que venga el día grande y temible de Yahweh. Que en este momento el Señor traiga arrepentimiento a nuestras vidas, que Él nos hable, que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que nos redarguya,
que nos muestre aquellas cosas que están entorpeciendo su labor, aquellas cosas que impiden que le podamos ver y que disfruten este inicio de Shabbat como una fiesta especial, un Moed de Yahweh, y que también sea rico en cada uno de nosotros, así como Él lo apartó, santo. Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom.